sufre los ataques de fondos buitres y también de otros que nos amenazan a 12.000 kilómetros o 14.000 kilómetros con venir a militarizar o invadir nuestras Islas Malvinas, les decimos desde aquí, de la Argentina, con todo nuestro orgullo, pero también con toda nuestra convicción en cómo deben defenderse los intereses de un país que hoy tenemos frente a nosotros una verdadera lección histórica que hemos construido con tenacidad y con convicciones. Porque cuando muchos, o tal vez no tantos, pero sí poderosos y con gran repercusión mediática, pedían que nos entregáramos, pedían que le pagáramos a esos fondos buitres lo que no tienen derecho, nuestro gobierno hizo gala de respetar un legado histórico que nos dejó un hombre hace ya casi 10 años, cuando nos dijo desde el Palacio Legislativo que no pensaba dejar sus principios en la puerta de la Casa de Gobierno. Esas convicciones que en esta ocasión estaban además acompañadas por el derecho internacional, por los tratados firmados y por todo el orden jurídico global que decía que teníamos razón. Sin embargo, siempre hay voces discordantes. Hoy leía en un diario que finalmente se había terminado la Odisea. Como ustedes saben, la Odisea es ese relato épico y metafórico de Ulises volviendo de la guerra de Troya. Ese que no escuchó los cantos de las sirenas. Acá no había sirenas. Allá había buitres y acá había algunos caranchos que graznaban. Y no escuchamos a ninguno, sino que escuchamos el clamor de nuestro pueblo, que pide por sobre todas las cosas respeto y dignidad al pabellón nacional y a los derechos de la patria. Pero además, paradójicamente, muchos de los que por ahí decían que teníamos que hocicar, que arrodillarnos, eran precisamente los que habían endeudado a la Argentina, porque, a ver, estos fondos buitres no aparecen por casualidad. Hay una historia de muchas décadas en la República Argentina, una historia de un endeudamiento feroz que operó sobre la desindustrialización, sobre la desocupación, sobre el hambre del pueblo. Y estaba mirando números antes de venir. Los dos mayores periodos de endeudamiento de la República Argentina se registraron entre 1978 y el 83 y entre el 1991 y 2001. Unos producto de la apertura y liberalización de la economía y también de una reforma financiera que comenzó a cambiar el perfil productivo de la Argentina, y también de un endeudamiento de privados, hay que decirlo con todas las letras, gran endeudamiento de empresas privadas
cuya deuda fue estatizada en 1982 y hoy también tenemos que hacernos cargo los 40 millones de argentinos. El otro periodo fue para sostener la convertibilidad, producto del Plan Brady, reestructuración de la deuda en el marco del Plan Brady, que fue para toda la América Latina, plan de ajuste y privatizaciones, una cifra para la memoria y para el dolor. Entre 1991 y 2001 pagamos 6 veces solamente en intereses lo que habíamos cobrado en las privatizaciones. Y hoy la Argentina, a partir del año 2005, con la primera reestructuración, esa que inició Néstor con apenas el 22% de los votos, y luego continué en el 2010, la Argentina ha contemplado y ha dado la oportunidad de reestructurar su deuda al 93% de sus acreedores, y desde el año 2005 venimos haciendo honor a esa deuda con nuestro propio trabajo y esfuerzo, sin pedir un solo peso a nadie. El otro día, cuando se produjo, porque parece que fuera mucho tiempo, recién le decía al capitán Salonio cuánto tiempo estuvo, a él le debe haber y a la tripulación parecido mucho, 70 días solos a bordo, allá y rodeados. Quiero decirle que fueron acompañados por todos los argentinos de buena fe, que le reconocen además la defensa digna que hicieron de nuestra embarcación insigne. No esperábamos otra cosa. En esos 70 días, algún matutino centenario decía que había que honrar las deudas y pagarle a los fondos buitres. Yo digo, ¿por qué no empiezan pagando ellos lo que le deben al Estado argentino hace 10 años en impuestos? Que todavía está en la Corte el expediente por más de 100 millones de pesos. Pero quienes creemos en nuestras fuerzas, quienes creemos en Dios, en la patria, y acá diviso también a la sagrada imagen de la Virgen de Luján, patrona de todos los argentinos, les digo que en estos años en que hemos honrado la deuda que otros contrajeron y que reestructuramos logrando quitas importantes de común acuerdo con nuestros acreedores, fuimos también generando la reindustrialización del país, que permitió generar más de 5,5 millones de puestos de trabajo, incorporar más de 2,5 millones de jubilados, volver a tener movilidad jubilatoria 2 veces al año, dar a la educación lo que la educación merecía, que era presupuesto y recursos para nuestros docentes, para nuestros alumnos, para nuestras universidades, para nuestros investigadores. Pero además también no fue solamente una reestructuración hacia afuera, también sabedores de lo que habían padecido nuestras provincias, donde llegó a haber más de 10 monedas que eran apenas papelitos con los cuales se intentaba pagarle algo a los empleados. También reestructuramos
la deuda de 16 provincias argentinas por más de 64.800 millones de pesos. Todo esto más planes de infraestructura, viviendas, rutas, centrales eléctricas, conectividad hoy mismo por la mañana. Y permítanme, aquí es un poco también, no solamente el orgullo de Argentina, sino también del Pago Chico de Santa Cruz. Esta mañana se abrieron los sobres de una obra hidroeléctrica que constituirá un factor de ocupación territorial de nuestra Patagonia Argentina con la represa del río Santa Cruz, verdadera soberanía también territorial y energética para todos los argentinos, con la participación de decenas de empresas nacionales e internacionales, chinas, coreanas, rusas, brasileras. Estamos muy orgullosos, pero quería decirles que precisamente este año que ha transcurrido en esta fenomenal crisis global, la Argentina ha pagado de deuda más de 11.000 millones de dólares. El último vencimiento, el de diciembre, cupón de crecimiento por más de 3.500 millones, constituye el pago a tenedores privados más importante del año 2001 a la fecha. Entonces, ¿de qué nos están hablando y quiénes son estos fondos buitres que intentaron quedarse con la fragata Libertad? Fue el embargo número 28 que llevan. Son el producto de esta crisis global, de esto que en algún momento he definido como una suerte de anarcocapitalismo, donde no hay reglas globales, donde está la razón del poderoso o del lobby más importante, fondos que compran y se llaman buitres por eso. ¿Qué son los buitres? Los buitres son las aves que comienzan a volar sobre los muertos para comer la carroña. ¿Qué hacen? Sobrevuelan sobre los países endeudados y en default. Cuando caen, compran el valor de sus títulos a un 10% y luego lo cobran al 100%. Han obtenido comportamientos que han convalidado. El caso de Perú. Hoy estaba leyendo un papel que me acercó el ministro de Economía, donde decía que un abogado estadounidense había reconocido que el titular de ese fondo buitre, aquel de Perú, que es el mismo que nos embargó la fragata Libertad, es el que había permitido que un presidente buscado por la justicia en el Perú por causas de asesinato pudiera fugarse en su avión porque era el que le había habilitado el pago de la deuda. Esta es la historia que se repite también en otros países. Por eso es necesario entender que esta lucha que estamos llevando a cabo los argentinos no solo es algo que importe a nuestro país, depende también en gran medida la suerte de un nuevo orden que debe darse en el mundo, e inclusive, aún con las actuales reglas, estamos viendo cómo muchos se están dando cuenta que es necesario tomar una posición firme y seria frente a estos verdaderos depredadores sociales globales, en defensa del bienestar de los pueblos y de la subsistencia de los estados. Porque de esto se trata, la presencia del Estado y la subsistencia de las sociedades, ambos factores inescindibles
inescindibles en la construcción de ciudadanía y en la construcción de patria. Yo recuerdo que en una oportunidad, cuando me tocó hablar luego de haberse producido el embargo artero, como bien decía la locutora, artero sí,